Como les comentaba, vamos a trabajar la Ley General de Educación, que es uno de los documentos que están establecidos en la bibliografía, que pues como ya saben, pues ya está disponible por si quieren irse pues adelantando un poco, ¿verdad? Nada más, como ya les hemos comentado en otras ocasiones, es importante que consideren exactamente las páginas, los artículos en los que se tienen que enfocar, porque luego, por ejemplo, como es el caso de la Ley General de Educación, pues es un documento bastante amplio y luego, pues puede ser que lo revisemos completo y resulta que nada más retoman unas partes, entonces, pues no que no tenga caso el revisarlo, sí es importante que conozcamos todos estos documentos, pero pues para efectos del examen sí les recomendamos que revisen así específicamente qué partes, ¿no? Hay que estudiar o qué es lo que menciona la bibliografía. Aquí tener claro que la Ley General de Educación, pues bueno, regula la educación que está establecida en el artículo tercero como un derecho, ¿no? Aquí en este documento pues encontramos el cómo debe de ser, qué es lo que está de cierto modo permitido y qué es lo que no. Que de cualquier forma, pues hay que recordar que la base igual de este documento, así como del artículo tercero, pues es precisamente el derecho a la educación, por lo tanto, pues cualquier situación en la que nosotros de alguna manera neguemos ese ejercicio o entorpezcamos el ejercicio del derecho a la educación, pues por ahí no va, ¿no? Es parte del dominio uno que nos dice que aquí pues se le acomoda, ¿no? Ya sea un maestro, un directivo, un supervisor, un ATP que asume su quehacer profesional con apego a los principios filosóficos, éticos y legales de la educación mexicana. Está dentro de este dominio y del criterio que nos dice que pues debe ser una persona que asuma su práctica educativa y desde o que le dé ese valor a la educación como un derecho humano, y eso hay que recordarlo, ¿verdad? Y está establecido en el artículo tercero e insisto, pues ya la Ley General de Educación pues regula ese derecho, ¿no? Entonces es importante que la manera en la que nosotros realicemos nuestra práctica educativa pues tenga siempre como base el ver a la educación como un derecho humano. Ahora, si vamos a estar hablando sobre la Ley General de Educación, pues es importante tener claro cómo o qué significa la educación hablando de la Ley General de Educación, ¿no? ¿Qué es lo que nos dice? Nos dice que la educación va a ser o es este medio, o vea la educación como un medio para poder ahora sí que adquirir, actualizar, completar, ampliar los conocimientos. Y aquí, ojo, porque no nada más hablamos de conocimientos, también de capacidades, de habilidades, de aptitudes que permitan alcanzar el desarrollo personal y profesional. Y se supone que una vez que alcanzamos ese desarrollo personal y profesional, pues esto va a contribuir al alcance del bienestar y por ende a transformar y mejorar la sociedad. Esto es lo que dice la Ley General de Educación sobre lo que es educación. O sea, cuando hablemos de educación, a esto nos vamos a referir. Ahora, que les digo, nos vamos a ir así con lo que específico que viene en la bibliografía. Nos dice que toda persona tiene derecho a la educación y esto hay que retomarlo también del artículo tercero, ¿no? Porque, pues, recordemos, es un derecho, la educación es un derecho que independientemente de quién seas, como seas, de dónde vengas, si eres o no eres mexicano, si eres lo que seas, pero por el hecho de ser persona, ya tienes ese derecho y a nosotros como docentes, pues nos corresponde de cierto modo garantizar ese derecho, ¿no? Garantizar el ejercicio de ese derecho, al menos en lo que está en nuestras manos. ¿A qué me refiero? Que no podemos cerrar puertas, que no podemos expulsar niñas, niños, adolescentes, no podemos negar el acceso, independientemente de todo lo que, aunque a veces nos den ganas, no podemos hacerlo, ¿no? Y una vez que ya la persona, o todo, bueno,
logran, ¿no?, ingresar a la escuela, en este caso, que generalmente es donde se da este proceso de educación, nos dice que se inicia este proceso que va a estar centrado en el aprendizaje de niñas, niños, adolescentes, que aquí ya hablamos un poquito de la excelencia, ¿no? A través de la educación o en este proceso se va a dar esta excelencia que recordemos es el máximo logro de los aprendizajes y nos dice, bueno, ¿qué le corresponde en este caso al Estado? Pues dar o brindar la misma oportunidad o las mismas oportunidades a todas y todos para poder acceder a la educación. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que garantizar de cierto modo que tengan acceso, que haya espacios para todas y todos, que puedan transitar por todo este, ahora sí que recorrido, ¿no? Que va desde educación inicial hasta educación superior, que puedan permanecer en durante todo este trayecto, ¿no? Que no estén, pues ahora sí que muchas y muchos lamentablemente inician, ¿no?, su formación académica y generalmente a lo mejor llegan hasta la prepa, ¿no? Entonces la idea es que logren permanecer, que no se den de baja a lo mejor en secundaria o en primaria por X o Y razón, luego sucede, pero pues se supone que el Estado debe garantizar que eso no suceda. Y por último, sí, o sea, te voy a garantizar el acceso, el tránsito y la permanencia, pero algo muy importante es que tengas realmente un avance académico, ¿no? Que realmente estés, ahora sí que desarrollándote, como decía al inicio, que estés cumpliendo con esto de la educación, que realmente estés desarrollando tus conocimientos, tus capacidades, tus habilidades y aptitudes para lograr ese bienestar. En el artículo 6 de esta ley nos dice, bueno, todas las personas que habiten el país deben cursar la educación preescolar, primaria, secundaria y media superior, que es lo que está establecido en el artículo tercero como obligatorio, ¿no? Y aquí también entraría inicial, pero todavía no estamos como que en ese tránsito de que tratar de convencer a las personas, a las familias, de que la educación inicial también es importante, además de que apenas está trabajando en esta parte de la cobertura, entonces todavía no, por eso no se establece aún como sí es obligatoria, pero no, entonces quedamos con preescolar, primaria, secundaria y media superior. Y en el caso de educación superior es obligatoria, pero en el sentido de que el Estado tiene la obligación de garantizar precisamente la cobertura, ¿no? Porque podemos decir, pues, que la educación superior sea obligatoria, pero resulta que no hay suficientes universidades para dar espacio a la población, entonces se está trabajando precisamente en esa parte, ¿no? Y ojo aquí, cuando decimos todas las personas habitantes del país, no se refiere únicamente a aquellas que son o que somos mexicanas o mexicanos, sino que pues cualquier persona, como lo dice ahí, que habite en el país, pues deberá cursar la educación y por ser persona, pues tiene derecho a, ¿no? Luego en el artículo 7 nos dice que la educación, pues que imparta el Estado, así como lo establece también el artículo tercero, nos dice que debe ser pública. Y aquí volvemos a lo que significa público, que quiere decir que va a ser impartida y administrada por el Estado. Aunque sí, hay escuelas de sostenimiento particular, de todas formas se tienen que adherir a lo establecido tanto en el artículo tercero como en la Ley General de Educación. Debe ser o será laica, que esto queda bastante claro, ¿no? Que es ajena a cualquier doctrina religiosa o partido político, o sea, todo lo que tenga que ver con una ideología que en este caso pues no corresponda a la del Estado, pues queda fuera, ¿no? Debe ser inclusiva y cuando hablamos de inclusión, pues aquí específicamente en la Ley General de Educación nos habla de buscar la manera de eliminar las barreras para el aprendizaje y la participación. ¿Qué es esto? Bueno, buscar tanto pues estrategias pedagógicas, el respetar
incluso, ¿no? Los estilos, los ritmos de aprendizaje, la forma en la que cada niña, cada niño aprende y tratar sobre todo de eliminar esas barreras, que no es sencillo, pero se supone que para allá está orientada la educación inclusiva y de ahí que se desprenda también pues la educación especial. En el caso de la gratuidad, pues eso queda bastante claro, ¿no? No se puede condicionar a recibir ningún pago, ¿no? Vamos a suponer, pedimos la cuota de aportación o la cuota, la aportación voluntaria y resulta que una familia que ha llevado a sus hijos toda la vida a esa escuela, pero nunca ha pagado y ahora decidimos cerrarle la puerta, pues no lo podemos hacer, aunque en la escuela pues haya muchas necesidades, ¿no? Que sabemos que las hay, pero pues no se puede negar por ningún motivo el acceso a la educación. Y en el caso de lo universal se refiere a que se va a atender a todos por igual y aquí se relaciona con el artículo primero de la Constitución Política que nos dice que pues no debe haber discriminación, ¿no? Entonces, sin discriminar, cualquier persona tiene derecho a recibir educación. A eso se refiere en este caso lo universal. Ahora, en el apartado específico en el que se habla de equidad y excelencia educativa, porque si estamos hablando de que la educación debe ser inclusiva y universal, entonces, pues bueno, ¿qué le corresponde o qué le toca al Estado para poder garantizar esa educación con equidad? O sea, que a cada quien se le dé lo que necesita y sobre todo pues una educación de excelencia, ¿no? Que esté pensada en este máximo logro de los aprendizajes, pues, ¿qué va a hacer el Estado o qué va a tratar o qué va a intentar para alcanzar esa equidad? Ah, pues bueno, resulta que hay varios programas, entre ellos el buscar dar, por ejemplo, alimentación. Hay escuelas donde sí hay un comedor o no necesariamente la escuela, sino que en la comunidad se establecieron precisamente en comedores comunitarios para poder solventar esa situación, ¿no? Porque resulta que no hay, no tenían que comer, que a veces suena muy exagerado, pero pues sí es real, ¿no? Entonces existen estos comedores, se establecen las becas, que son las que pues hemos estado observando y aparte de esos pues hay otro tipo de apoyos. Las estancias infantiles, ¿por qué las estancias infantiles? Pues bueno, porque hay muchas madres jóvenes que deciden no continuar con sus estudios porque no tienen dónde dejar a sus hijos. Entonces, pues mira, te pongo una estancia infantil para que tú puedas continuar con tu formación académica, ¿no? Aunque no sea lo único que se requieran más cosas, pues esto es lo que hace o lo que está haciendo el Estado. También el acceso a eventos culturales, que sabemos que estos eventos culturales pues forman parte, ¿no? De la educación y no todas y todos tenemos acceso a el acceso a una obra de teatro, a un concierto, pues no es algo tan sencillo como pareciera, ¿no? Entonces se busca también que existan eventos culturales gratuitos e incluso se llevan a las poblaciones pues más vulnerables, ¿no? El diversificar opciones, perdón. ¿A qué se refiere esto? Bueno, a lo mejor yo soy madre soltera y trabajo en la mañana o tengo una jornada laboral de 6 a 6. Pues para mí entonces ahí te va, mira, hay la opción de educación a distancia, las universidades, este, igual a distancia, por así, a través de internet, ¿no? De una conexión diferentes opciones para poder acceder a la educación. Por eso existen los telebachilleratos, por ejemplo, o opciones distintas para poder obtener un título, ¿no? Porque pues no a todas y todos se nos acomoda el sistema escolarizado. También se habla de incentivos a docentes y pues van a decir, pues, ¿cuáles incentivos a docentes? Pues se refiere, sí, a esto de la carrera para las maestras y los maestros, pero también a
a aquellos docentes que están, por ejemplo, en las zonas serranas, con la intención de que permanezcan ahí, porque generalmente, pues no sé, digamos, a lo mejor duran un año o medio ciclo, o sea, con la intención de generar arraigo, ¿no? A la comunidad para no dejar desprotegidas precisamente esas comunidades, ¿no? Sin maestro, porque nadie se quiere ir para allá, pues a esos docentes, pues sí les llega un incentivo, ¿no? También esta parte del horario ampliado que lo vimos con las escuelas de la escuela es nuestra y aquí ya decide la escuela si quiere participar en horario ampliado o no y ese recurso pues se utiliza en infraestructura. Si hay escuelas que alcanzaron, generalmente fueron escuelas de la periferia, no todas, y menos, ¿verdad? Y así lo vemos de otra forma, pues es raro ver una escuela de horario ampliado en la ciudad. Y también, pues hay programas de intercambio para, sobre todo para jóvenes universitarios, para que se vayan a estudiar a otros países. Entonces, todo esto, que pareciera que no se hace nada, pero sí hay así varios programitas activos, van encaminados a alcanzar precisamente esa equidad y ya en teoría, ¿verdad? Cuando todas y todos reciben lo que necesitan, pues se puede caminar hacia la excelencia. Ahora, en el apartado específico de la nueva escuela mexicana, nos dice otra vez, ¿no? Que a través de la nueva escuela mexicana, el Estado que va a buscar, pues bueno, la equidad, la excelencia y además la mejora continua. Y todo esto enfocado al desarrollo humano integral que tiene que ver con lo que mencionaba anteriormente, con las capacidades, los conocimientos, las habilidades, las aptitudes. Todo eso nos da un desarrollo integral que va encaminado a alcanzar el bienestar. ¿Qué es lo que busca la nueva escuela mexicana? Ah, pues bueno, el desarrollar el pensamiento crítico, y aquí recordemos es pensamiento crítico, no criticón, ¿no? O sea, estar analizando el porqué de las cosas y el qué hay detrás de las cosas, ¿no? La construcción de relaciones pacíficas, digamos que de aquí que se desprendan varios programas de escuelas para la paz y que el diálogo, esas son palabras clave, ¿no? El estar dialogando, las relaciones humanas, pues, insisto, desde un sentido del respeto a la dignidad, ¿no? El diálogo entre humanidades, ciencias y tecnología. ¿Por qué se habla de esto? Porque a veces se tienen avances tecnológicos que dejan de lado a la humanidad, ¿no? Como luego vamos a suponer, ponemos una fábrica y sí, vamos a progresar en ciencia y tecnología, pero resulta que nos vamos a acabar el agua de esa localidad, pues entonces, ¿dónde está la ciencia y dónde está la humanidad, ¿no? ¿Dónde está la tecnología y la ciencia al servicio de la humanidad, ¿no? Se busca también el fortalecer el tejido social, que como sabemos, pues sí está muy dañado, y combatir la discriminación y la violencia. Todo esto a través de los planteamientos de la nueva escuela mexicana. También pensando o desde la nueva escuela mexicana se va a fomentar en las personas una educación que esté basada en lo siguiente. Primero que nada, en la identidad, el sentido de pertenencia y el respeto desde la interculturalidad. ¿Quiere decir esto? Ah, pues reconozco que somos diferentes, pero desde o teniendo como base el respeto, ¿no? Y sé quién soy, sé de dónde vengo, no niego mis raíces, no reniego esas raíces, pero tampoco considero que mi cultura sea mejor que la de los demás, ¿no? Entonces es importante, de ahí no sé, bueno, quienes están frente a grupo, ¿no? Y han revisado la mayoría de los proyectos, tienen algo de lo que está aquí planteado, ¿no? Desde vamos a conocernos, quiénes somos, dónde estamos,
esta rescate, ¿no? De la cultura mexicana o de las culturas que hay en México. La igualdad sustantiva entre hombres y mujeres. Y aquí la mayoría, si se fijan, de los proyectos que están planteados en la nueva escuela mexicana, pues nos hablan de o están desde la perspectiva de género. Entonces, si se fijan también aquí en esos planteamientos, pues están los ejes articuladores, ¿no? De alguna manera. También en la responsabilidad ciudadana, porque luego hacemos cosas y no nos hacemos responsables o pensamos que lo que hacemos pues no le va a afectar a nadie, ¿no? Entonces, esta parte también de la responsabilidad ciudadana, la participación activa en la transformación de la sociedad, o sea, no estar, también ser consciente, ¿no? De que si hago cosas, pues va a tener ahí un impacto, va a pasar algo y si dejo de hacer cosas también va a suceder, ¿no? Y el respeto y cuidado al medio ambiente. Si se fijan, insisto, la mayoría de los proyectos están orientados a eso, al cuidado del medio ambiente, a lo sustentable, a lo sostenible, que está también planteado ay, en el artículo, en el artículo tercero. Ahora, ¿cuáles son los fines de la educación? Y esto en otras ocasiones sí aparece, ¿no? En el examen, los fines de la educación, el para qué o qué se busca. Pues está el desarrollo integral y permanente de los educandos, que tiene que ver aquí con el máximo logro de los aprendizajes, que viene siendo pues, la excelencia, ¿no? Promover el respeto irrestricto de la dignidad humana, que esto también es base y esta palabrita o estas palabras de la dignidad humana dan pie para poder resolver prácticamente todos los reactivos, ¿no? Nos dice, ah, bueno, si está vulnerando o si no hay respeto a la dignidad humana, esa no va a ser una respuesta correcta, a no ser que nos digan, elige la respuesta que no o que vulnere, ¿no? De alguna manera los derechos, entonces sí, ¿no? Inculcar el enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva. Y decimos, cuando hablamos de igualdad sustantiva es, pues todas y todos somos iguales, así de sencillo. Fomentar el amor a la patria, pero desde esta parte no de, ay, me pongo un tatuaje de Viva México y la bandera, no. Es más bien el estudiar las problemáticas del país, el poder caminar hacia esta libertad, independencia. Caminar hacia Este, a eso se refiere, ¿no? Y formar a los educandos, insisto otra vez, ¿no? En esta parte de la cultura de la paz que tiene que ver con el diálogo, con la mediación, con la negociación, es tratar de que las problemáticas se resuelvan de una manera pacífica y sobre todo desde el diálogo. También el propiciar actitudes solidarias, perdón, en el ámbito internacional, y aquí tiene que ver con esta parte de que creo que México se caracteriza, ¿no? La cultura mexicana por ser solidaria, entonces a eso se refiere, de que si hay alguna problemática en otro país, pues ser empático, ser solidario, de ahí que haya colectas, de ahí que, simplemente, ¿no? Por ejemplo, ahorita que está lo del mundial y que la selección de Irán, pues está quedando aquí en México. Eso es parte de las actitudes solidarias. Claro que tiene que ver con otras cosas, el mundial y esas cosas, pero a eso se refiere, no, eso sería un ejemplo. El promover la comprensión, el aprecio, el conocimiento y enseñanza de la pluralidad étnica, cultural y lingüística. De ahí también que en los proyectos planteados en los libros, por ejemplo, o desde los libros, pues sí nos hablan, ¿no? O se trata de rescatar un poquito más en este caso, las lenguas que hay en nuestro país, que la verdad hay muchísimas, ¿no? Hay una diversidad bastante amplia. Inculcar el respeto por la naturaleza, que insisto, viene también del artículo tercero, donde nos habla de la sustentabilidad y la sostenibilidad. Fomentar la honestidad, que aquí tiene que ver con esta parte de la no corrupción, ¿no? Ser honesto es parte de tratar de eliminar o de erradicar la corrupción. Y pues se agrega esta frasecita que está, yo creo que casi en todos lados, que
todos aquellos que contribuyan al bienestar y desarrollo del país. O sea, hay ciertos fines establecidos, pero pues todo lo que ayude al bienestar y el desarrollo del país, pues también va a ser un fin de la educación. ¿Cuáles son los criterios de la educación? Que eso también luego viene bastante. Bueno, pues la educación debe ser democrática y entendemos la democracia como un sistema de vida. Ya lo mencionaba cuando hablamos del artículo tercero, no es únicamente de, levante la mano el que esté de acuerdo. Ahí no estamos hablando precisamente de democracia, sino que se habla de un sistema, de una forma de vida en la que pues es considerada la opinión de todas y todos y encaminado o enfocado a buscar precisamente el desarrollo del país. Será nacional y aquí, pues bueno, ¿a qué se refiere con esto de nacional? Pues que va a impulsar o que va a promover el análisis, la discusión de las problemáticas propias del país con la intención de alcanzar esa independencia económica, ¿no? Sobre todo, que sea humanista. La educación debe ser humanista y aquí entra esta parte del respeto a la dignidad humana. Promoverá también el respeto al interés general por encima del interés individual. ¿Por qué? Pues para evitar precisamente esto de que no me importa los demás, sino que yo alcanzando mi objetivo, pues va el resto, ¿no? Aunque pues aquí con lo de USICAM no se ve que esté promoviendo el interés general por encima del individual, ¿verdad? También va a inculcar los conceptos y principios de las ciencias ambientales. En esta parte, pues también está esto de la sustentabilidad y la sostenibilidad, ¿no? Les digo, hay ciertas cuestiones que están muy repetitivas, tanto en el artículo tercero como en este caso la Ley General de Educación. También deberá ser equitativa, que aquí pues queda claro, ¿no? El dar a todas y todos o a cada quien lo que requiera. Debe ser inclusiva y aquí es donde se desprende precisamente la educación especial, el buscar estrategias, el buscar ahora sí que darle a cada quien lo que requiere, que no es sencillo, menos cuando tienes bastantes estudiantes, pero la intención es que así sea o así debería de ser. Recordemos que cuando hablamos o analizamos los documentos es lo ideal o el deber ser, que sea intercultural, que volvemos a lo mismo, esta parte del respeto a las culturas, el respeto a las diferencias, el reconocer que hay más culturas además de la mía, pero buscar esa parte en la que se entrelacen, ¿no? Y que se rescate. No podemos decir que lo mejor o lo peor de cada una, porque pues no podemos decir que una sea mejor que otra, sino que poder convivir, ¿no? Que sea integral, y aquí cuando hablamos de lo integral, nos referimos a que abarque pues prácticamente todo, que no sea únicamente, ahora sí que lo académico, ¿no? Que entre también esta parte de lo emocional, la parte de lo físico también, porque a veces nos enfocamos nada más en que aprenda, por ejemplo, ¿no? Que se aprenda las tablas de multiplicar, pero no sabe correr bien, ¿no? Y Dios, ¿de qué te va a servir correr? Pues quién sabe, ¿verdad? Pero es parte del desarrollo integral. Y en este caso, la excelencia, que nos habla, insisto, de el máximo logro de los aprendizajes y esta parte de la mejora, pues, sistemática, ¿no? Y continua. En el artículo 78 de esta ley ya nos habla un poquito de, pues ahora sí que las obligaciones de los padres de familia, de las y los padres de familia, que nos dice, bueno, tienen que llevarlos a la escuela y además de eso, deben apoyar el aprendizaje, estar pendientes de su progreso, del desempeño, de la conducta y cualquier situación, en teoría, ¿verdad? Cualquier situación que ellas y ellos no se observen, pues tienen que informar a la escuela porque se supone que debe ser un trabajo así
en corresponsabilidad, ¿no? En el título tercero de la Ley General de Educación nos dice esta parte que la educación debe tener este enfoque humanista y cuando hablamos del humanista, acuérdense que es este respeto a la dignidad humana y por lo tanto, bueno, que al ser humanista se va a desarrollar en todos los sentidos. Aquí ya nos habla, bueno, incluso de las habilidades socioemocionales y se supone que si estamos bien emocionalmente, pues entonces vamos a poder, o va a ser más sencillo, ¿no? Que adquirir los conocimientos y en teoría, pues vamos a ser capaces de pensar, de sentir, de todo. Pero aquí, ojo, porque no es únicamente, y aquí es donde entra mucho comparado, los cambios, ¿no? Comparado con los otros planteamientos anteriores que nos dice, bueno, entenderte como un integrante de la comunidad, sí, que no seas ya como el ser individual, sino que ya formo parte de una comunidad y por lo tanto lo que haga o deje de hacer, insisto, pues va a afectar a otras y otros, ¿no? Aquí, ahora sí, en el artículo 128, pues nos habla de los derechos de quien ejerce la patria potestad. Y aquí, bueno, tienen derecho a la inscripción, que va de la mano con esta parte de no podemos negar la inscripción a nadie, independientemente de si pagó la aportación, de si tiene papeles, de si se sabe el nombre, no, no importa, o sea, tiene derecho a inscribirse, ¿no? Entonces, también de los padres de familia, pues tienen ese derecho de que se les, de no negarles, pues la inscripción a la escuela. Tienen el derecho de tener una participación activa, pero ojo aquí, la participación es, pues, ahora sí que las actividades a las que convoque la escuela, pero de ahí, pues bueno, si tienen derecho a participar, luego nos quejamos porque no participan, pero resulta que nunca los invitamos a ninguna actividad, ¿no? No más que las reuniones para entrega de boletas y de ahí no hacemos otra cosa. Entonces, pues, ¿cómo van a participar activamente, ¿no? A colaborar, insisto, pues con lo que proponga la escuela, el ser parte tanto de la Asociación de Padres de Familia como de los consejos de participación escolar, que generalmente pues le huyen, pero pues es parte de su derecho. Tienen derecho a conocer al personal. De hecho, se supone que al inicio de ciclo, ¿no? Cuando se hace la primera asamblea, pues se debe presentar a todo el personal de la escuela, el conocer también los criterios y resultados de las evaluaciones, porque luego a veces nada más damos la boleta, la calificación final, pero nunca explicamos cómo se llegó a esa calificación, pues los papás tienen derecho a saber cómo fue evaluado su hija e hijo. Parte también de sus derechos es conocer los planes y programas de estudios, a saber qué es lo que se va a estar trabajando, pero ojo, aquí es conocer qué es lo que se va a trabajar, más no modificar, ¿no? Los programas. Conocer el presupuesto asignado a la escuela en caso de que tenga o que forme parte de algún programa, perdón, pues tienen derecho a saber que a la escuela llegaron 30,000 pesos, que llegaron 50,000, no sé, si sea 1,000 pesos, pues los papás tienen derecho a saberlo, ¿no? Conocer la situación académica y de conducta de sus hijas e hijos. Aquí entra esta parte de si se acercan los papás, aunque no sea de reunión, a preguntar que si cómo va, que si cómo se está portando, pues tienen derecho a recibir esa información y manifestar, de ser el caso, su inconformidad. O sea, tienen derecho a quejarse prácticamente, ¿no? Ahora vienen las obligaciones que están en el artículo 129, que, pues bueno, están obligados a que sus hijas e hijos reciban educación, al menos quienes son menores de 18 años, porque pues ya después de los 18 digamos que ya son adultos y al menos ante la ley, entonces digamos que ya se hacen responsables ellas y ellos en ese sentido respecto a la educación, ¿no? Entonces, esa es su obligación, llevarlos a la escuela, ¿no? Inscribirlos a la escuela. Participar en el proceso educativo también es parte de su obligación. Y aquí se refiere a
pues estar pendiente, a estar apoyando con tareas, estar apoyando, pues ahora sí que la educación de sus hijas e hijos, ¿no? Colaborar con lo que proponga la escuela, acudir a los llamados, no únicamente a las reuniones, ¿verdad? Sino que pues a todo lo que convoque la escuela, promover la participación de sus hijas e hijos. Aquí se refiere, por ejemplo, que si la escuela tiene un grupo de danza o que tiene equipo de fútbol o que de ajedrez, y no sé, hay muchas niñas y niños que no les gusta participar en nada, pues es parte del trabajo de los papás, ¿no? Así como que, ándale, sí, inscríbete, tú ve, tú vas, yo te llevo. O sea, esa es la idea, ¿no? Que impulsen a sus hijos. Informar a las autoridades educativas si hay algún cambio en la conducta o actitud, que esto también es parte de otros protocolos, ¿no? Que están los papás obligados a decir, es que noté que llegó, ha andado triste o anda muy enojado o lo veo que se la pasa en el celular con un grupito ahí de la escuela, pues también tienen que informar. Si se fijan, son menos las obligaciones que los derechos casi siempre, pero pues ahí están, ¿no? En el caso del artículo 130 que nos habla de las asociaciones de madres y padres de familia, aquí es importante tener claro, bueno, hasta dónde pueden, que sí y que no, le corresponde a las APF, que en este caso, pues bueno, habla de, es como, son los representantes de de las y los padres de familia ante, en este caso, pues las autoridades educativas, que sería el director o directora, ¿no? Entonces, si hay alguna situación que los padres de familia quieran manifestar, pues se va a hacer a través de la APF, ¿no? Colaborar para una mejor integración de la comunidad escolar, colaborar en el mejoramiento del plantel, informar sobre cualquier irregularidad de que sean objeto los educandos, por ejemplo, no sé, que a lo mejor alguna maestra, algún maestro los está tratando mal, pues tienen que informar, ¿no? Porque luego se hace el chismecito acá afuera, pues no, es parte de lo que le corresponde a las asociaciones de padres, pues estar pendiente de eso, ¿no? Estar informando de cualquier situación de la que se den cuenta, propiciar la colaboración de docentes, padres de familia, tutores, conocer también las acciones de prevención que realizan en este caso las autoridades. Y aquí entra esta parte de si hay algún protocolo de entrega de estudiantes, si hay conocer todos los protocolos que hay. Eso le corresponde también a las asociaciones de padres de familia porque finalmente la idea es que colaboren con la escuela, ¿no? En la aplicación de estos protocolos. Sensibilizar a la comunidad mediante la divulgación de material que prevenga la comisión de delitos en agravio de los educandos. Vamos a suponer, aparte de que deben de conocer cuál, bueno, cómo se procede ante alguna omisión de cuidados, por ejemplo, pues en teoría ellos deberían de apoyar en esta sensibilización a la comunidad, ¿no? En lugar de enojárselo. El también promover, apoyar actividades extraescolares, ¿no? Por ejemplo, cuando que se va a trabajar algún no sé, se me ocurre que la matrogimnasia, ¿no? La vamos a hacer en la tarde no está dentro del programa, pero lo vamos a hacer. Pues hay que apoyar, se supone que deben de apoyar el gestionar el mejoramiento de las condiciones de los planteles, que generalmente en eso se enfocan las sociedades de padres y a veces se le carga todo el trabajo al directivo, pero pues también como sociedad de padres pueden hacer esas gestiones, ¿no? El esta parte de alentar el interés familiar y comunitario para el desempeño del educando, que a veces pues también entra esta parte, ¿no? De tratar de jalar a los padres de familia a que vayan a las escuelas para padres, ¿no? Tratar de concientizar de la importancia de que sí se eduquen sus hijos, todo eso pues es parte también del trabajo de la sociedad de padres y proponer medidas que estimen conducentes para alcanzar los objetivos señalados en las fracciones anteriores. O sea, todo lo que, si ellos consideran, ¿no? O proponer alguna actividad para mejorar el plantel, pues adelante, ¿no? Aunque a veces ahí es donde entra, ellos proponen y gestionan, pero finalmente
ahí el directivo pues tiene que estar muy alerta, ¿no? O en este caso pues el consejo técnico escolar pendiente de lo que está proponiendo o haciendo la sociedad de padres. Si se fijan en ninguna parte, nos habla de que tengan la posibilidad de contratar docentes o de contratar personal, ni tampoco de intervenir en este caso en los planes y programas o la manera en la que trabaja algún docente. Pueden hacer ver que algo no está bien, pero no se pueden meter en este caso en sancionar docentes o en contratar gente. Eh, ¿Qué más hay en la Ley General de Educación? Pues bueno, podemos encontrar esta parte de los planes y programas que nos dice cómo deben de ser, qué es lo que se va a trabajar. Esta parte de la revalorización docente, que pues tiene que ver con la UCICAM. El mantenimiento de las escuelas, aquí nos dice, bueno, sí, en este caso, tanto los consejos escolares de participación social como las sociedades de padres, pues deben de colaborar para mejorar el plantel, pero también nos dice que como docentes o como directivos, como consejo técnico, pues hay que ser, digamos que prudentes al momento de gastar el recurso con el que cuenta la escuela, ver cuáles son las prioridades, también esta parte de, aunque yo tenga el dinero y queramos poner un comedor y sabemos que es por el bien de la escuela, pues no se puede hacer nada más así porque sí, sino que se requieren ciertos permisos, debe de estar aprobado, ¿no? En este caso por la Secretaría Estatal y todas esas cuestiones. A eso se refiere esta parte del mantenimiento de las escuelas. De los consejos escolares de participación social, pues ahí nos dicen, ¿no? Cuáles son sus funciones, que son similares a las de la sociedad de padres, nada más que pues en los consejos escolares de participación social más bien se enfoca en por ejemplo, esta parte de las brigadas de salud, de fomentar actividades para la lectura, a lo mejor trabajan con recursos, pero es vigilar el recurso de los programas federales o estatales que lleguen a la escuela. También nos habla del calendario escolar, o sea, nos dice, bueno, el calendario debe tener 185 días y estos días pues no se pueden, o este calendario no se puede modificar a no ser que la autoridad educativa local así lo solicite, pero se tiene que hacer con tiempo. De ahí que siempre traemos un desorden en los estados porque pues no lo hacen con tiempo y entonces estamos nosotros como que adivinando si vamos a salir antes o no o qué onda, ¿no? Entonces eh, no se pueden modificar los días inhábiles, ¿no? Los días de consejo técnico, todas esas cuestiones que ya están establecidas en el calendario escolar, pues así se supone que así se deben de quedar. Otro artículo importante en la Ley General de Educación, pues es el artículo 73 que nos habla de denunciar en dado caso de que exista alguna omisión de cuidados o la comisión de algún delito en contra de alguna niña, niño o adolescente, pues estamos obligados a denunciar. Y pues también nos habla en otro apartado sobre los consejos técnicos escolares que surgen precisamente con la intención de esta mejora continua, ¿no? Ahora, algunos tips para responder si acaso está como base o en el reactivo, ¿no? Nos habla un poco de la Ley General de Educación y esto aplica para todo. Siempre hay que traer esta capa del deber ser, o sea, siempre pensando esta escuela ideal, y sí, siempre se responde pensando en ese escenario ideal que se plantea tanto desde las leyes como desde los enfoques, en este caso la nueva escuela mexicana. Es esa escuela perfecta donde no pasa nada y todos somos amor y paz. Esa es ser así debemos de responder. Esa escuela ideal es la que nos va a decir cuál es la respuesta correcta. También esta parte de identificar las palabras clave, en este caso, bueno, ¿qué palabras se repiten más? Hablando de la Ley General de Educación, pues bueno, está inclusión. Y esa siempre, ¿verdad? Si la respuesta atiende a este criterio,
¿no? De la inclusión, de la equidad, el interés superior de niñas, niños y adolescentes, que recuerden que el interés superior de la niñez, pues es, a ver, si vamos a suponer, tenemos recurso para, y podemos hacer una cancha de fútbol rápido o una sala de maestros. Pues la respuesta correcta, parece muy obvio, ¿verdad? Es la cancha de fútbol rápido porque es para niñas, niños, adolescentes, pues ya la sala de maestros puede esperar, ¿no? Porque va primero el interés superior de la niñez. La interculturalidad, la excelencia y algo muy importante, pues garantizar los derechos humanos, que en este caso pues hablamos sí de la educación, pero pues hay otros, ¿no? Entonces siempre pensando en que no se vulnere ningún derecho. Y esta otra parte, o sea, la escuela, aunque sí lo haga, pero recuerden que estamos en el deber ser, en ese escenario ideal, la escuela nunca expulsa ni condiciona. O sea, no podemos condicionar el acceso a la escuela, no podemos condicionar el que, es que hoy sí vas a física, a educación física, porque o te castigo donde más te duele, pues no vas a educación física. No, no podemos condicionar eso ni expulsar. Aquí otra parte, pues también tener claras cuáles son las funciones de la sociedad de padres, que es nada más pues colaborar con, con lo que la escuela propone, proponer actividades, claro que pueden proponer actividades y pues gestionar, pero esta gestión debe ir enfocada al mejoramiento del plantel, porque en teoría si el plantel está bien, ¿no? La instalación es adecuada, pues se va a dar eh, el aprendizaje, ¿no? Entonces, aquí recuerden, para cualquier reactivo, siempre responder desde el deber ser. Y ahora sí, casi para concluir con la exposición del tema, nada más que déjenme aquí porque mi compu, no sé qué le pasa al ratón, pero bueno. Vamos a leer este caso y considerando la Ley General de Educación, pues ya ustedes abren su micro y ya nos dicen, no, pues aquí está mal o aquí no sé, a ver ustedes qué alcanzan a distinguir. Dice así, en la escuela primaria Tierra y Libertad, el director, junto con el Consejo Técnico Escolar, decide implementar un proyecto productivo de fin de año llamado Emprendedores del Futuro. El objetivo es recaudar fondos para impermeabilizar las aulas antes de la temporada de lluvias. Durante el desarrollo del proyecto ocurren las siguientes situaciones. Para participar en el proyecto de asegurar los materiales de los talleres, la dirección escolar pide una cuota de recuperación de 250 pesos por alumno. A los tres hijos de la señora María, al no pagar, se les asigna quedarse en la biblioteca, realizar resúmenes de libros mientras sus compañeros participan en los talleres de robótica y cocina. Otra situación, para ahorrar costos en el taller de cocina, el director autoriza que se utilicen los salones de clase habitual para encender parrillas eléctricas individuales, a pesar de que el cableado de la escuela es viejo y suele haber cortocircuitos. Además, el taller de robótica solo se impartirá a los alumnos con promedios superiores a 9. La señora María acude a la dirección. El director le explica que la escuela no puede absorber los gastos de quienes no cooperan y que la educación pública es gratuita para las clases teóricas, pero los proyectos requieren inversión. Ante la insistencia de la madre, el director le sugiere directamente que busque una escuela que se adapte mejor a sus posibilidades económicas, ¿no? ¿Qué opinan ustedes al respecto? Considerando la Ley General de Educación y pues el artículo tercero de paso. ¿Están de acuerdo? ¿Lo han hecho? ¿Qué opinan? ¿No? Por ejemplo, la primera situación, ¿no?
Para poder trabajar el taller, pues se les piden 250 pesos y pues el que no pague se va a la biblioteca. Ahí a hacer resúmenes. ¿Qué opinan? ¿Es una buena solución? ¿No lo es? ¿Harían lo mismo? Si están ahí. Hola maestra, ¿qué tal? ¿Cómo Hola. está? Bueno, yo digo que estamos ahí mal en el primer punto porque pues, lo estamos excluyendo más bien por no pagar y a lo mejor el niño no tiene y lo estamos quitando de su derecho de la educación. Bueno, ¿y qué van a decir los otros papás que sí pagaron? Porque luego eso sucede en las escuelas, ¿no? Sí, sí se pasa, sí nos ha pasado que pues, nos echamos a los demás papás, ¿verdad? Pero pues estamos en la espada de la pared, pero como humanistas que somos, eh, hasta poder hacer una dinámica, una estrategia para que paguen, podría ser. Al fin de cuentas, uno como profesor le va pagando, así va a pasar hasta con las guías. Tiene el micrófono cerrado más. Ay, perdón. Liliana nos comenta que no se puede condicionar bajo ninguna circunstancia. Pues sí, ¿verdad? O sea, está bien y finalmente podemos decir, es que la idea era generar recursos para poder impermeabilizar, o sea, finalmente se van a beneficiar sus hijos, pues sí, pero como bien menciona Alain, no podemos ahora sí que negarle el derecho a la educación, pues si se va a hacer un taller, pues ni modo, tienen que participar todas y todos, aunque no hayan pagado, ¿no? Así como lo dice Liliana, bien así, no se puede condicionar. En la segunda parte, ¿no? De que dice, bueno, el director dice, pues vamos a ahorrar dinero, vámonos a los salones, ponemos ahí las parrillas, no importa que haya cortocircuito y además, pues está el promedio ahí, ¿no? Si no tienes 9, pues no puedes participar. ¿Qué opinan? ¿Qué nos dice la Ley General de Educación? Hay discriminación y exclusión, exactamente, ¿no? En esta parte de, pues no tienes 9, pues no puedes participar en el de robótica, tú vete a otro que esté más así, ¿no? Porque pues no tienes el promedio, ahí estamos discriminando, qué tal que ahí está el ingeniero y lo estamos excluyendo, ¿no? Nada más porque no tiene ese promedio. Y en esta otra parte nos dice Janet, además de que se vulneran los derechos de niñas, niños y adolescentes, se pone en riesgo a los niños, que es parte exactamente, ¿no? Si estamos conscientes de que las instalaciones no están adecuadas y aún así nos aferramos por ahorrar, que yo sé que muchas veces lo hacemos a veces sin pensar qué es lo que pueda suceder, pero qué tal que hay un corto y luego ahí se nos quema alguien o no sé, quemamos el salón o la instalación eléctrica de toda la escuela, que es parte también de esto del mantenimiento de las escuelas, ¿no? Que está en la Ley General de Educación, que nos dice, a ver, director, directora, pues tú conoces tu escuela, cuida lo poquito que tienes a lo mejor, igual consejo técnico escolar, pues a veces no nos ubicamos en nuestra realidad, que ojalá y tuviéramos unas instalaciones así bien padres, pero pues no siempre es así, ¿no? Y bien, como dice Erika, pues se pone en riesgo la integridad de los alumnos y eso es algo que tenemos que estar cuidando. Y por último, acá donde ya la señora va a la dirección, pues ya molesta, ¿no? Pues qué onda, ¿no? Imagínense, dejaron afuera a sus hijos y entonces el director simplemente le dice, pues busque otra escuela, ¿no? Que se adapte
a usted, ¿no? A sus posibilidades. ¿Qué opinan? Que básicamente pues ahí sería la misma situación, ¿no? Pues no quieren eh, ahora sí que qué padre, ¿no? Es decir, no, pues quiero puros alumnos pudientes en mi escuela para no andar batallando. Pues no funciona así, ¿no? No podemos correr porque sean diferentes o de otra, porque no tienen dinero, no hay, para no andar batallando, pues no funciona así, ¿no? Y exactamente, pues hay que garantizar el acceso de todas y todos y recordemos que no es únicamente el acceso a la instalación, sino que el acceso también al conocimiento, a poder, a tener una participación activa en las actividades que la escuela proponga, aunque sea para recaudar, perdón, recursos, ¿no? Como que pues deben de estar participando. Pues bueno,